con un breve panorama de la evolución de la producción y reproducción de imágenes, con la fundación de la primera licenciatura en diseño gráfico en el país. Y después voy a analizar un poco la situación actual, la multiplicación de medios de información, la superproducción de imágenes y la migración de impresos a la producción de empaques y producción de procesos digitales. En 1968 se funda la licenciatura en diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana y fue la primera licenciatura en diseño gráfico en el país. En ese momento el estilo era internacional funcionalista y los proyectos de diseño que se van a empezar a enseñar y de hecho se estaban desarrollando profesionalmente eran así, el proyecto más complejo era el de identidad visual. Y el ejemplo que tenemos fue el proyecto de las Olimpiadas, ¿no? Que junto con Lance Wyman y todo el proceso de desarrollo de esta imagen que fue súper compleja y que se aplicó en muchísimos proyectos, pero era algo que es importante, es que se desarrolló a partir de un solo equipo de trabajo. Esto fue un solo despacho donde participaron alumnos, profesionales, arquitectos, etcétera, ¿no? Posteriormente, ¿no? En 1991 vamos a ver que después va a haber un boom, ¿no? De escuelas de diseño gráfico, pero voy a regresar un poco a lo que había en ese momento. En México los empaques que se desarrollaban, por ejemplo, eran procesos muy sencillos, como este proceso de un logotipo para toda una marca. Se hacía también lo que era ilustración y cartel, ¿no? Como estas ilustraciones de las revistas de Abel Quesada o los carteles de Rubén Rojo, que probablemente los conocían. Y como yo les decía que para el año 2000 se calcula que había 150 escuelas de diseño gráfico en la Ciudad de México. Entonces, vemos que en poquito tiempo empieza a haber un boom de escuelas de diseño gráfico, ¿no? Existen 331 programas después de licenciatura, ¿no? Y va a haber un impacto importante en la tecnología que se va a ir incorporando en los procesos de diseño. En la segunda década de este siglo, el fenómeno de comunicación viral empezó a crecer en los dispositivos digitales a nivel global, ¿no? Y esto va a ser importante porque, por ejemplo, en México existen estadísticas que señalan que hay más o menos, ¿no? Ahora estos datos se han incrementado muchísimo, pero la última vez que tuvieron este recuento, teníamos 76 millones de usuarios de Internet, de los cuales 65 contaban ya con un celular. Entonces vemos una transformación, ¿no? En estos procesos de usuarios digitales, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que la red se va a empezar a llenar de individuos llamados prosumidores o prosumers, que son individuos automotivados a producir imágenes y textos en medios masificados que se distribuyen en millones de dispositivos digitales y personalizados, y genera una oferta de imágenes ilustraciones, fotos, que tienen muy bajo costo. También la calidad de estas imágenes, por supuesto, no es una imagen muy baja, pero vemos una gran cantidad de disposiciones de dispositivos y bueno, estas tecnologías que han permitido tener dispositivos móviles que permiten la creación y multiplicación de imágenes como fotos, tipografía, diseños de logotipos, pero también aplicaciones que pueden hacer retoque digital, que ustedes pueden manipular imágenes, bueno, todos, cualquiera que no sea diseñador puede generar esto, ¿no? Y este panorama se identifica con relaciones de factores como la industrialización de medios, la reproducción y multiplicación de la imagen,
y una saturación de información. Entonces, esto también deriva cambios socioeconómicos, tecnológicos en el contexto y también afecta el precio de mercado de una imagen. Esto es importante porque si el diseñador gráfico se le consideraba como un productor de imágenes en el momento que se puede tener acceso a estas imágenes a un bajo costo, va a tener un impacto en la posibilidad, ¿no?, de una competencia de mercado. Entonces, bueno, vemos que esta producción y reproducción de imágenes y de textos va a estar ligado a la tecnología, ¿no? Bueno, el enfoque de lo que yo estoy planteando está basado en una teoría que se llama Media Ecology, que implica la complejidad de un fenómeno de comunicación, pero que está relacionado con la parte simbólica, pero también la tecnológica. Entonces, la comunicación visual se relaciona con la tecnología y con los grupos sociales con los que se involucra y la significación que tiene el consumo de estos productos. Entonces, estamos viendo que un mercado, ¿no?, de imágenes, ¿no?, va a tener esta producción más o menos, bueno, seguramente se incrementa todos los días, pero para que manejemos un número, de 1.8 millones de imágenes diariamente y se va incrementando, ¿no? Es exponencial con estos prosumidores que generan y consumen imágenes. Y esto va a ser muy importante porque hace un círculo de consumo constante de las imágenes y de los productos. O sea, las imágenes como productos, ¿no? El otro factor es que es en un contexto mundial y que esas imágenes van a tener costos diferentes en mercados de consumo diferentes. Esto quiere decir que una imagen, una ilustración, va a competir en un mercado económico en donde puede estar en dólares, pero puede estar en rupias, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes ven cuántas rupias les dan por $1, obviamente podemos encontrar un mercado que no es equitativo en el sentido de que ustedes pueden conseguir a lo mejor una ilustración a un bajo costo si se compra en rupias a que si se compra en euros, por ejemplo, ¿no? Y también vemos que otro factor importante es una cantidad de aplicaciones que pueden ser gratuitas o pueden ser a bajo costo para editar y diseñar imágenes o manipular imágenes, ¿no? Entonces, les voy a leer una cita, dice: el diseñador que generaba soluciones de productos, mensajes y estrategias para el terreno de la oferta de valor para un mercado meta, modifica su posición centrándose en soluciones desde una oferta de valor, ¿no?, que es un Matching Design Markets. Un nuevo perfil de diseñador será solicitado por la sociedad, que tendrá como oficio descubrir conexiones, generar herramientas y desarrollar plataformas de comunicación entre agentes, ¿no? Entonces, es bien interesante, por ejemplo, la oferta que va a haber, ¿no?, para hacer estas aplicaciones y que todos los días, además, van creciendo, ¿no? Esta es una estadística donde ustedes pueden ver cómo se está incrementando todos los días la oferta de apps que permiten tener acceso a una tecnología a cualquier persona para modificar imágenes, para construir campañas, para presentar páginas web, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente vemos que estos datos son prepandemia, ¿no? Pero vemos la modificación de un mercado que está creciendo, ¿no?, todos los días, y que obviamente esto va a generar un mercado de trabajo. En este momento, por ejemplo, ustedes pueden encontrar en estos sitios, ¿no?, una oferta de diseñadores que, por ejemplo, presentan, esta es una oferta, ¿no?, que les pueden hacer un logotipo en un día por $5. Entonces, no solamente lo que estamos viendo es una producción, ¿no?, y un costo que está afectando al mercado, sino obviamente una competencia. Obviamente
puede ser muy cuestionable la calidad de este logotipo de $5, qué tanto puede ser original, qué tanto puede ser adecuado para el cliente, etcétera. Sin embargo, hay una oferta de un producto con estas características. Entonces, bueno, parece que todos son como malas noticias, pero denme oportunidad de seguir adelante en esto. Lo que vemos es que hay una demanda de producción de diseño y tenemos que buscar los espacios en donde se esté generando una demanda de un diseño especializado y no un diseño general, donde nosotros podamos dar opciones. Por ejemplo, si ustedes buscan en bolsas de trabajo, encontramos que hay como nuevas especialidades de proyectos para un diseñador. Por ejemplo, un User Interface Designer, User Experience Designer, Motion Designer, Graphic Designer, Instructional System Designer, Research Design, Visual Designer. Estos diseñadores son diseñadores especializados y sobre todo en la gestión. Esto es bien importante porque pueden trabajar en muchísimas áreas o en empresas especializadas que hoy están demandando el espacio de un diseñador que quizá antes no hubiéramos pensado, o sea, no decías, un diseñador gráfico trabaja en una agencia, ¿no? Y ya, ¿no? O trabaja en un área de impresión. Y hoy las demandas del área de diseño pueden ser desde, no sé, una cocina, un restaurante, un área de diseño de productos, de comida, por ejemplo, ¿no? Y entonces un diseñador tiene espacio para estas áreas, ¿no? También vemos que hay como otras actividades, que justo ese serían como los nichos donde nosotros podemos, como diseñadores, participar. Y es, por ejemplo, y que yo pienso que lo hacemos muy bien, que sabemos hacer trabajo, por ejemplo, de interacción horizontal, ¿no? Interactuar con el cliente, entender sus necesidades, desarrollar, por ejemplo, como habilidades directivas, resolver problemas e incluso identificar los problemas, ¿no? Esto sería, por ejemplo, un trabajo que todo el tiempo los diseñadores están haciendo desde la gestión y el pensamiento de un proyecto de diseño. Entonces, por ejemplo, algo que se está buscando en estos nuevos diseñadores, no solo, o sea, yo no les pondría ya el apellido de gráficos, sino antes de ser gráficos, siempre somos diseñadores, ¿no? Y entonces, una de las cosas que yo creo que en lo que sería trabajo de competencias, que es una de las áreas en las que yo he estado trabajando para la educación del diseño, es que los diseñadores generan, ¿no?, una cooperación o una interacción horizontal con otras áreas y saben que todas son importantes, igual con proveedores que con clientes, ¿no? Y justo esta interacción con el cliente en donde puede entender las necesidades y puede tener un diálogo con él para plantear soluciones, ¿no? La habilidad de organización del tiempo, ¿no?, junto con la capacidad de planeación, que sería no solamente visualizar procesos, sino entender la complejidad de los procesos y que requieren una demanda de tiempo, recursos, etcétera, ¿no? Y que obviamente todo esto va a permitir la resolución de problemas que no solamente tienen que ver con las áreas de diseño, sino que van a estar enfocadas a una visión muchísimo más amplia, ¿no? Y bueno, finalmente la capacidad de lectura y de redacción, ¿no? Algo que es muy importante para visualizar es que el diseñador trabaja en un área de trabajo donde las demandas del mercado laboral están impactadas por la tecnología y van a cambiar todo el tiempo. Entonces, es muy importante que nosotros podamos plantear como estos nichos de oportunidad en donde todo el tiempo podamos visualizar que las soluciones no solamente es que un diseñador esté aprendiendo tecnología y tecnología y tecnología, porque esa siempre va a ir adelante de nosotros, ¿no? O sea, no hay forma
que nosotros le ganemos a una producción como un poco como lo que yo les estaba diciendo de dominio de apps simplemente, ¿no? La idea es que nosotros podamos plantear habilidades desde nuevos lugares y bueno, para eso les traigo, por ejemplo, este ejemplo. Es una ilustración, bueno, es es una ilustración, es editorial, tiene como muchas áreas. Y si nosotros las comparamos con el primer ejemplo que les enseñé del logotipo de 68, yo lo que me gustaría que ustedes pudieran visualizar en este proyecto de diseño fue para un periódico, para la sección de deportes del domingo, ¿no? De un periódico de aquí de la Ciudad de México. Y lo que vemos es la complejidad de un proyecto para un producto que dura un día, ¿no? Estamos viendo que hay una producción de infografías, que hay fotografía, que hay redacción, que hay jerarquía de diseño editorial. O sea, hay una serie de iconos que se desarrollaron y es un producto que es para un día. Entonces, normalmente estos proyectos son colaborativos, que sería una de los retos que tendríamos que plantear y que tendríamos que entender. Los proyectos hoy, como nunca, deben de ser colaborativos para poder generar este diseño, que fue un ejemplo, que es un producto que dura un día y el tiempo que estaba planeado para realizarse, pues no es más de una semana, ¿no? Es este diseño editorial extreme, que es el diseño editorial de periódicos, ¿no? Entonces, sí vemos la diferencia del tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, este logotipo que vimos al principio de una sopa, ¿no? Donde un diseñador que maneja tipografía podía trazar en tinta y tenía un mes para entregar un solo logotipo, a este trabajo que sí está demandando tiempos muchísimo más cortos, pero que también se pueden producir gracias al trabajo colaborativo. Y eso sería uno de los factores, ¿no? O características que, bueno, tendría que tener este nuevo diseñador gráfico. Tengo una frase donde también Mirzoev dice que la cultura visual concierne a eventos visuales en los cuales la información, el significado y el placer se adquieren por medio de una interfase de tecnología visual. Yo pienso que él nos da algunas claves básicas para que podamos expandir nuestra concepción de lo que es el diseño gráfico a un diseñador de cultura visual y que tiene horizontes mucho más amplios, en donde los recursos tecnológicos quizás yo no tenga que manejarlos todos, ¿no? Ni todo el tiempo, pero que sí en un trabajo en equipo yo puedo solucionar y generar estas soluciones de diseño. Retomo los puntos que Mirzoev presentó, que es el significado, el placer y la interfase. Esto sería una de las cosas que este nuevo diseñador, pienso, esta es mi propuesta, por supuesto, es desde mi experiencia profesional y académica, que yo comparto, ¿no? Y creo que puede ser el camino que nos dé nuevos espacios laborales, ¿no? El primero es la producción de significado, de placer, y aprovechar las interfaces, ¿no? Como diseñadores. Y entendernos o visualizarnos como un diseñador de cultura, ¿no? Que un diseñador de cultura sería quien comprende la cultura como un discurso que atraviesa el tejido social en todas sus manifestaciones y complejidad. A pesar de tener una visión global, yo pienso que hoy lo que más puede tener impacto es entender los contextos culturales que permiten producir un concepto, ¿no? Dentro de un grupo social, ¿no?
y que podemos generar esas soluciones a través de entender, bueno, esta es mi propuesta, ¿no? Que serían los principales retos de este nuevo diseñador, ¿no? Que se pueda adaptar a este mercado que está cambiando todo el tiempo y que nosotros podríamos generar soluciones competitivas, ¿no? La primera sería crear contenido. Los contenidos sería una de las demandas más importantes. Nos dicen es que los diseñadores en las agencias de publicidad nos llegan y nos traen una propuesta que visualmente se ve bien, ¿no? Pero no está generando contenido. ¿A qué me refiero? A que no tiene un mensaje y un propósito, ¿no? Es una imagen visual que es muy bonita, pero todo el trabajo que es el insight y que sería como la base del mensaje que está estructurado en una idea, que existe en ese contexto social, no se retoma. Son imágenes que visualmente se ven increíbles, pero que pueden tener una estética, pero que no están planteando, que no apelan a las historias de ese contexto social, ¿no? Entonces, ahora, ¿con qué recursos? Sí necesitaremos tener una educación de bellas artes, entender las artes populares y la estética, pero como un actor social. O sea, no nos gustan o sea, no se trata solo de poner colores, sino de entender qué colores están en ese contexto social y qué quieren decir en esas historias de ese grupo social. Y van a tener una difusión mucho más amplias, o sea, yo le apuesto más a una construcción sobre narrativas locales que sobre narrativas globales, ¿no? Ese sería el primer punto de crear contenido. Otra cosa es buscar el placer estético como motor social, pero dentro de estas narrativas locales. Y entender que esta narrativa local tendría que estar basada en un sistema conceptual, espacial y narrativo. Esto quiere decir que ese concepto se puede aplicar a una imagen corporativa, a una tienda, pero también a una campaña social. Entender que las narrativas locales tienen mucho más un vínculo emocional porque todos nos crecimos a través de ellas que las narrativas globales, ¿no? Tengo un ejemplo, ¿no? Seguramente todos ustedes conocen Pictoline, que a mí me parece que es un muy buen ejemplo, ¿no? También en esto de intereses, bueno, no conozco a nadie, no soy amiga de los de Pictoline, esto es bien importante, ¿no? Sino me parece como un buen ejemplo. Probablemente los conocen. Pictoline genera contenidos y es un sitio que pues tiene millones de usuarios y lo que genera son infografías, ilustraciones, pero tratan de historias, ¿no? Y tienen un grupo de valores también, esto es importante, que nos hace seguir, ¿no? Este sitio, ¿no? Porque es informativo también, ¿no? O sea, nos da información, pero que utiliza humor, es amistoso, ¿no? Nos genera placer estético, las imágenes no tienen que ser complejas, pero funciona. Este es un ejemplo de diseño de contenidos, en donde hay miles de imágenes, etcétera, pueden competir estas y genera una identidad y es un perfil de diseño, ¿no? Que es colaborativo, no todas las ilustraciones son del mismo estilo o del mismo ilustrador, pero que al final se han posicionado y tienen un mercado de consumo de imágenes, ¿no? Entre miles, ¿no? Y esto a mí me parece que es significativo, ¿no? El segundo punto que yo planteo es la articulación con la realidad. Esto es importante porque sí necesitamos un vínculo contemporáneo, ¿no? No es el mundo igual antes de COVID o después de COVID o antes de Ucrania o después de Ucrania. Sí necesitamos tener una articulación
constante con la realidad, ¿no? Y algo que de pronto sucede es que si nosotros estamos en un contexto donde no conocemos las soluciones que se están ofertando, no podemos decir que lo que yo estoy presentando está aportando algo de originalidad, ¿no? O de creatividad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, también es generar habilidad de métodos de investigación, ¿no? Para identificar oportunidades de inventos culturales. ¿Cómo lo logramos? A través de una observación participativa, siempre involucrados con usuarios y clientes. Hacer investigación de campo, o sea, este tipo de investigación sería antropológica, y no emitir juicios morales sobre el diseño, sobre los productos o sobre los clientes. Y bueno, otro ejemplo es la agencia In-Situ, en donde la producción que nosotros tenemos es, por ejemplo, este fue el producto que entregó In-Situ. Lo que estamos viendo es In-Situ lo llamaron para entender la estructura de la empresa y el producto que entregó fue una infografía en donde desarrolló lo que serían las relaciones de comunicación y las jerarquías de comunicación de una empresa. O sea, el producto es una infografía. Esto a mí me parece súper interesante, ¿no? Porque es cuando un diseñador es capaz de hacer una investigación de campo y a través de esta observación participativa puede generar la visión de una estructura, de una empresa. Entonces, ese tipo de soluciones, cómo funcionan los canales de producción, cómo funciona una empresa, o sea, las infografías de entender, la síntesis de información, hoy es un nicho de oportunidad. O sea, no se trata de hacer la infografía, se trata de generar síntesis de información, o sea, en un mercado donde la información, hay una saturación de información, el diseñador tiene una gran habilidad de síntesis y además una síntesis visual de los procesos. Entonces, ese sería como otro nicho de información. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Aprovechar los avances tecnológicos como oportunidades, que sería a través de generar nuevas metáforas dentro de las oportunidades que brinda la tecnología. En este ejemplo, si ustedes buscan a Fernando Sica es un ilustrador que lo que hace actualmente es, él ilustra en un espacio de concierto. Entonces ya no es un ilustrador que está en su casa ilustrando, sino ilustra dentro de un contexto musical y se genera pues, literalmente un performance, ¿no? Aquí está esta ilustración sobre la Catedral de México o la de Oaxaca, donde se ha presentado, ¿no? Y entonces ese sería un ejemplo de los nuevos horizontes del diseño, ¿no? Donde ya no hay formatos, sino pueden ser tan grandes como un espacio urbano, ¿no? Y pueden estar interactuados. Entonces, bueno, lo que yo les propongo es que también el diseño, o sea, utilizar nuevos campos culturales como la medicina, la biología y la política, un poco como lo que comentaba pensamos que el diseño solamente para muchos está en áreas de producción, de impresión, de mercadotecnia o de publicidad, y al final hay nuevos espacios en donde el diseño puede participar, ¿no? Este es un ejemplo también. En 1917 tuvimos un terremoto en la Ciudad de México y este personaje se llama Frida, que fue un perrito que podía encontrar a las personas dentro de los escombros. Y las ilustraciones y todo el espacio, ¿no? Se convirtió en un símbolo de la solidaridad. Entonces, de pronto, elementos sociales
que yo puedo retomar, que fueron populares, ¿no? Dentro del contexto, se pueden retomar para construir nuevos vínculos sociales a través de estos elementos, ¿no? Y bueno, finalmente lo que sería también la presencia de la interdisciplina, que muchas veces la oímos nombrar, pero mi planteamiento es que no necesariamente, o sea, el diseño podría generar nuevas soluciones si nosotros nos acercamos a otras áreas. Entonces, si yo voy y platico con los de, por ejemplo, experimentación sensorial, que están haciendo productos, necesitan, por ejemplo, códigos cromáticos para identificar sabores y que podríamos poner dentro de los productos para que la gente supiera cómo están estos códigos de sabor, ¿no? Qué tan dulce o, por ejemplo, qué tan salado fueran los productos. No solamente cuánto sodio, cuánta sal, ¿no? Sino generar espacios de información en otras áreas. Y finalmente lo que sería pensar al diseño como un diseño experimental, ¿no? Un poco como lo que mencionaba de nuevas visiones de diseño, ¿no? Participar en áreas que en vez de buscar los proyectos de diseño, así de busco diseñador, generar soluciones para acercarnos a un área de producción que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el teatro, presentar escenografías que se pueden proyectar. O sea, hay muchos espacios en donde podríamos generar más sustentabilidad, en donde nosotros podríamos presentar opciones de diseño que fueran más económicas, más sustentables, y sin embargo no se están pensando, ¿no? O sea, porque normalmente se presentan, o sea, buscamos que las áreas de diseño sean como las áreas conocidas, ¿no? Yo creo que esto, por ejemplo, un buen ejemplo es la antropología, que nos permite pensar en otras áreas, ¿no? Como acercarnos a alguien que se dedica no sé, que es veterinario, como la zoología, y pensar juntos qué propuestas de diseño podemos hacer juntos en conceptos o en áreas diferentes, ¿no? Eh, hay, hay propuestas, ¿no? Que sería desde un esquema de estructura en donde nosotros presentaríamos la ideación, la visualización y el prototipado del diseño, y no solamente la parte visual, sino generar gestión y medios para que el diseño se pueda implementar. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Un poco la idea es que nosotros necesitamos tener habilidades más inquisitivas, metodologías nuevas y proyectivas para asociaciones libres y no lineales, ¿no? Normalmente pensamos en partes operativas de un problema y realmente el problema podría generar nuestra solución, pero sobre todo en comunicación con otras áreas, que sería algo que normalmente dentro de la educación a veces no la consideramos, ¿no? Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta.